¿Qué es la edad contemporánea? La edad contemporánea es la etapa histórica que transcurre desde la Revolución Francesa en 1789 hasta el presente. Sin embargo, como origen de la sociedad contemporánea, esta se basa en la Revolución Industrial en 1760, la cual dio cambios a la vida de los pueblos y al orden económico. La Revolución Francesa es considerada como el verdadero inicio de la edad contemporánea. Revolución Industrial y Revolución Francesa. La Revolución Industrial da inicio en Inglaterra. Dicha revolución propició los avances tecnológicos en la mecanización y desde ahí se produjeron otras 3 diferentes revoluciones industriales, las cuales dieron paso a la electricidad, informática y la digitalización, desarrolladas a lo largo de la historia hasta la actualidad. Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante producido en Europa. Se convirtió en la fuerza política dominante, una gran lucha entre el antiguo régimen y sus opositores. Tal acontecimiento marcó el fin de las monarquías absolutistas para abrir paso a la burguesía. Se caracteriza por contar con periodos de violencia y como consecuencia más importante fue acabar con la desigualdad de las clases sociales, el establecimiento de nuevos derechos para los ciudadanos y la difusión de ideas democráticas al resto de Europa. Aspectos económicos y sociales, industrialización y capitalismo, los cuales durante un tiempo han estado de la mano para basarse en el desarrollo de industrias, beneficiado por factores tecnológicos y científicos. Junto con la oportunidad de una gran libertad para las relaciones comerciales y los movimientos de capitales. Ambos han logrado superar el mercantilismo a causa de los cambios en la tecnología y la producción y de esta manera dando paso a una mejor estructura económica potencializado por muchos países a nivel mundial. Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción posbélica. Durante esta guerra los recursos como materias primas, poderío industrial y mano de obra era fundamental. El petróleo y el caucho era de vital importancia para los contendientes. La producción agrícola y ganadera predominaba. Las democracias occidentales tenían un sistema económico de libre mercado, mientras que los países dictatoriales dejaban todo a merced del Estado. La Segunda Guerra Mundial fue más destructiva que la primera. Al final de la guerra, Europa se encontraba devastada y cerca de su miseria. Después de esta guerra, los involucrados tenían como objetivo aumentar su PIB. Edad de oro de los países capitalistas desarrollados. La edad de oro para los capitalistas empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall. Japón, Europa Occidental y Europa del Este experimentaron un crecimiento económico generalizado. América Latina, África y Asia tuvieron un fuerte crecimiento demográfico. La industrialización se expandió por los países capitalistas socialistas y los de tercer mundo. Se cuadruplicó en los 50 y 60 y el comercio mundial de productos manufacturados se multiplicó por 10. El petróleo crudo fue clave en la época de oro. En Estados Unidos, los principios de Henry Ford se aplicaron al desarrollo de nuevas formas de producción desde alimentación hasta el hogar, apogeo de las economías socialistas. El sistema económico socialista se difundió hasta obtener un tercio de la humanidad. Surgió la bipolarización del mundo entre dos bloques, el primero de los países capitalistas con su democracia liberal y el de los socialistas y su democracia popular, liderados por dos superpotencias políticas, económicas y militares, Estados Unidos y la URSS. Pero existían países llamados no alineados, integrantes del tercer mundo. Durante este periodo la producción creció, incrementó el bienestar material y el nivel de vida de las personas y sobre todo la inflación se mantuvo bajo control. Así también para 1970 surgiría una nueva corriente económica como lo es el neoliberalismo. En 1991 finalmente se disolvió el bloque socialista soviético mayormente por la intervención de Gorbachev y la situación económica y social para el país que sufría. Uno de los grandes acontecimientos de la historia de la economía en su proceso de globalización fue la Revolución Industrial, que fue un cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria.
Fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840. La economía existente antes de la Revolución Industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. 3/4 partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que, además de la productividad era muy baja, las ciudades eran pequeñas y poco desarrolladas. Se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Los cambios eran tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos eran desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como las máquinas de vapor, consideradas como el motor inicial de la revolución industrial. Aparecen las máquinas de hilar y tejer que consiguen aumentar rápidamente la producción. Con poco personal surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán crecer el papel de la industria y el comercio. Por otra parte, Perlmutter señala que el origen de la globalización se da con la caída del muro de Berlín, ya que en ese punto de la historia, cuando se sincroniza la tendencia de la globalización a escala mundial. Sin embargo, la globalización emerge en el Imperio Romano y cuando este es derribado en el año 476 después de Cristo, produce desde ese punto de vista del desarrollo humano la mayor pérdida de la historia mundial. Justamente es donde nació la Revolución Industrial y en ella se basó su imperio económico durante todo el siglo XIX. Los ingleses lograron crear una base industrial universal en aquella época que les permitió modificar la producción de muchos bienes de consumo. Los principales productos que se comercializaron fueron las materias primas como los minerales, el carbón, la fibra textil, entre otras. Por lo tanto, se convirtieron en los principales pioneros de la globalización, ya que tenían recursos y basándose en su imperialismo y su buen manejo de logística en tierra y en ultramar. Estados Unidos fue un poco más astuto y empezó a producir piezas de ensamblaje para la maquinaria de producción. Además empezó a producir artefactos domésticos y electrodomésticos a bajo costo, accesibles a la gran mayoría de hogares en el mundo. Como parte de este acontecimiento de la economía contemporánea, en la Revolución Industrial, la base de uno de los acontecimientos más importantes que dio paso al desarrollo principalmente en la industria. Características de la economía mundial contemporánea. En primer lugar, el capitalismo se afirmó como sistema económico y social hegemónico, luego de sustituir al feudalismo y de superar el desafío que el socialismo y la economía planificada le plantearon durante gran parte del siglo XX. Por otro lado, la burguesía se transformó en la clase social dominante de la sociedad liberal capitalista, difundiendo y defendiendo los valores de libertad, igualdad ante la ley de propiedad privada y mérito individual. En ese sentido, los acelerados cambios tecnológicos en los medios de comunicación como el ferrocarril, los aviones, barcos transatlánticos posibilitaron los viajes entre distintos lugares del planeta y los grandes movimientos migratorios. Asimismo, la automatización creciente del trabajo para elaborar masivamente productos estandarizados llevó a la conformación de una sociedad de consumo donde una oferta creciente de bienes y servicios crea su propia demanda. Por otra parte, para comprender la economía mundial contemporánea se hace indispensable mencionar los distintos acontecimientos, hechos y procesos que formaron parte de esta, partiendo de 1789, con la toma de Bastilla el 14 de julio. La inesperada y violenta toma de esta fortaleza medieval fue un momento decisivo en la historia universal que marcó el inicio de la Revolución Francesa y con ella el principio del fin de una de las monarquías más poderosas de la época. En 1914 a 1918 tenemos la Primera Guerra Mundial. Seguidamente, en 1917, la Revolución Rusa, liderada por los bolcheviques, la cual transformó el sistema económico, político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia.
Luego, en 1922, los bolcheviques crean la Unión Soviética, que fue un Estado federal socialista caracterizado por establecer fuertemente un régimen de pensamiento comunista, marxista-leninista. Luego, en 1929, sucede la caída de la Bolsa de Wall Street. Es también conocida como el crack del 29 y es considerada como la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo. Por otro lado, en 1939 a 1945 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Después, en 1989, cae el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Finalmente, como último acontecimiento, podemos mencionar la pandemia del COVID-19 en el 2020, que actualmente se sigue atravesando y ha pasado a ser más que una crisis sanitaria a nivel mundial, a generar un fuerte impacto en la economía de cada uno de los países. Asimismo, ha provocado crisis sociales y políticas devastadoras que dejarán sin duda graves secuelas. En resumen, en los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones y se espera que la causada por el nuevo coronavirus sea la cuarta peor según predice el Banco Mundial. Pero ¿cuándo y por qué la economía mundial se contrajo 14 veces? A continuación se encontrará una corta lista de algunas de ellas en orden cronológico y con una breve explicación. En 1876, la recesión se debió al llamado pánico de 1873, una grave crisis financiera que desencadenó una depresión en Europa y América del Norte que duró hasta 1879. En 1885, la contracción de la economía global está directamente relacionada con la recesión estadounidense que fue desde 1882 a 1885. Con 38 meses de duración, fue la tercera recesión más grande en Estados Unidos después de la Gran Depresión de 1929 y la Gran Depresión de 1873. En 1893, la crisis fue una depresión económica severa en Estados Unidos que terminó en 1897, afectando profundamente a los sectores de la economía y desencadenando problemas políticos. En 1914, la recesión coincide con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1930 a 1932, considerada la peor recesión económica del sistema capitalista del siglo XX, la Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, comenzó ese año con el colapso de la Bolsa de Nueva York. En 1982, la recesión fue a principios de 1980. Esta fue una severa crisis económica que afectó a gran parte del mundo. En el 2009, la recesión surgió del colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos debido a la crisis financiera de 2007 y 2008 y la crisis de las hipotecas de alto riesgo. En el 2020, la recesión global del COVID-19 es única en muchos sentidos. También se asocia con un debilitamiento sin precedentes en varios indicadores de la actividad global, como los servicios y la demanda del petróleo, así como la disminución del riesgo per cápita en todas las regiones del mundo emergente.